Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. En esta ocasión vamos a conversar con la doctora María Amanda Castellón Tiffer, que es directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, la DIRAC. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Un gusto volver a platicar. El gusto es mío. Sí. La verdad es que es muy agradable, ¿verdad? Estas entrevistas nos permiten a nosotros poder llegar a la ciudadanía, a la población en general, informarles realmente de los servicios que está prestando la institución, que es su institución. Fíjese que he recibido bastante buenos comentarios de las conversaciones que hemos tenido en Adelante Nicaragua. Ahora en Sumando Vigores espero que sigan esos buenos comentarios porque lo que me han dicho, qué útil, ¿ah? Realmente entender cómo son estos procesos resulta útil, resulta realmente provechoso. Entonces por ahí se han ido los comentarios que he estado recibiendo de las conversaciones anteriores, así que vamos a sacarle jugo a esta conversación. Bueno, y tienen toda la razón, porque nosotros cuando hemos recibido incluso algunas personas usuarias en la sede central y en algunas otras sedes de la DIRAC, han comentado, han expresado su temor cuando son invitadas a una mediación. Les parece que pueden caer presos, estar detenidos, que es un proceso judicial, y eso es normal. Por eso es la importancia de estos procesos de comunicación, estos espacios que usted nos brinda. Yo realmente estoy muy agradecida en nombre de la institución y de la población misma, porque esto nos permite informar realmente qué es la DIRAC, qué son los servicios que presta, y que estén claros de que este es un nuevo sistema de justicia, porque yo no me voy a cansar de repetir que estamos frente a un nuevo sistema de justicia en el que ahora ya no es solo el proceso judicial, porque por eso es el temor, porque siempre creemos que está solo el proceso judicial y vamos a caer presos. Claro, es decir, entrar en un proceso judicial implica que hay un acusado y un acusador. Así es, así es. Cuando en la mediación no necesariamente es No. acusador y acusado, No. es decir, son dos personas que van a resolver un conflicto antes que la sangre llegue al río, como se dice popularmente. Efectivamente, Sí. efectivamente. Y si bien es cierto, estas personas, por ejemplo, el tema de hoy que está enfocado en el tema penal, jurídico penal, digamos, pero que es se gestiona el conflicto, se gestiona de manera diferente que en un proceso judicial. Porque quiero recapitular, el sistema de justicia nicaragüense lo hemos conocido tradicionalmente como el proceso penal, el juicio penal, digamos. Estamos hablando solamente de la temática de lo penal. Pero en el sistema de justicia siempre hemos pensado que solo es el juicio. Vamos al pleito, vamos al juicio. Pero a partir de 1998, que se aprueba la Ley Orgánica del Poder Judicial, cambia este sistema de justicia, que es la tesis que yo sostengo. Ya no tenemos un sistema de justicia en el que únicamente, o el que tiene el monopolio, ¿verdad?, para la gestión de los conflictos es el proceso judicial o el juicio, en cualquiera de las materias. Ahora ya no, porque el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y su reglamento en el artículo 35 incorpora la mediación para la gestión, solución de los conflictos en todas las materias, es decir, marcó un hito en el sistema de justicia, lo varió totalmente. Esa es la primera base que se sienta. Y entonces ahora, por ejemplo, en el tema que hoy abordamos, que es mediación previa penal para adolescentes, es aún más novedoso, porque si bien es cierto, después de la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nicaragua, años después inicia un nuevo sistema de justicia penal con el proceso ya no inquisitivo que conocimos, que era un proceso privado, que nadie se daba cuenta cómo iban las cosas, que era deshumanizado también, sino que varía a un sistema penal acusatorio. Pero en este nuevo sistema, que inicia con un nuevo Código Procesal Penal en el que se incorpora de manera clara y precisa el principio de oportunidad, y como una manifestación del mismo, la mediación previa penal y la mediación durante el proceso penal, vemos ahí
que se continúa, va en la misma línea de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es dar una oportunidad. Pero además, la misma Ley Orgánica del Poder Judicial se encargó en su reglamento de establecer que la mediación, el no penal, tiene un carácter restaurativo. ¿Y qué significa que sea restaurativo, que tenga ese enfoque restaurativo? Significa que es un sistema, que la aplicación de la mediación, más allá de una oportunidad que se le da a las personas en ciertos tipos penales, no en todos, en ciertos tipos penales que son los de menor gravedad y en las faltas que son los tipos penales más comunes, en donde hay una mayor conflictividad. El tema es que no solamente darle la oportunidad a la persona, sino que también ella misma se haga responsable de los actos, de las consecuencias de sus actos, y principalmente que la persona víctima, ¿verdad?, sea resarcida en los daños causados y que tenga una participación directa en el proceso de solución de su conflicto. Llámese como se llame, pero especialmente en el tema de la mediación, tiene dos características, por ejemplo, para la víctima, que es bien importante resaltarlo, que además de ser resarcida en los daños, es no ser revictimizada. Porque la revictimización se da cuando, por ejemplo, primero relata los hechos en la policía cuando pone la denuncia. Después va a la fiscalía, tiene que relatar nuevamente los hechos ante el Ministerio Público, que es la fiscalía. Y luego tiene que ir donde el juez, luego tiene que ir donde el médico forense. Luego, la cosa es que es realmente traumático para la víctima. Además de lo que vivió, lo sigue reviviendo. Entonces el proceso de mediación, la mediación como una forma de gestionar y solucionar el conflicto, participa directamente la víctima, es decir, ella está allí en ese proceso. Y puede darle a conocer a ese victimario, a esa persona victimaria, cuál es la afectación que ha sentido con el robo, con la lesión, con la afectación que tuvo, con ese hecho calificado o tipificado por la ley. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Que con el Código Procesal Penal, que lo conocemos como el CPP, solamente se instaura la mediación como manifestación del principio de oportunidad y con ese enfoque restaurativo, pero solo para las personas adultas. Solo para las personas adultas. ¿Y por qué decimos solo para las personas adultas? La ley no dice que es para las personas adultas, pero desde el momento en que el Código Procesal Penal es para las personas adultas, entonces solamente ellas tienen ese derecho a acceder a la mediación. Claro, en el Código de la Niñez y la Adolescencia se regula desde 1998 la conciliación para los procesos en los que se ven involucrados personas adolescentes que han sido señaladas de infringir la ley. Pero ¿qué sucede? Si hay una regulación especial, ahí también se incorpora la conciliación, pero si usted lo ve, para los adultos es mediación previa, es decir, antes de iniciar un proceso penal. ¿Qué significa eso? Que semejante oportunidad que tiene de no judicializar su conflicto, esa oportunidad de no judicializar su conflicto para la persona infractora adulta y para la persona víctima de no tener que estar involucrada en un proceso y ser revictimizada, pero eso no sucede para los adolescentes. El adolescente tiene que entrar al proceso judicial especializado para poder hacer uso de la conciliación, de lo contrario no puede acceder a la conciliación. Y entonces esa situación se planteó ante el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, una iniciativa de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, en base a derechos fundamentales, derechos constitucionales. ¿Qué derechos estamos hablando? El derecho a la igualdad. Todos somos iguales ante la ley y merecemos una igual protección. Así lo dice el artículo 27 de la Constitución. Ese principalmente y otras causas, fundamentos, también nos llevaron a exponer ante el Consejo la necesidad de que facultaran al menos a las mediadoras y mediadores de la DIRAC para que hiciéramos mediación previa penal para adolescentes. Eso fue en el año 2016. Y el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia acordó
¿verdad? A través del acuerdo 637 de 2016, que las y los mediadores de la DIRAC hiciéramos esta mediación. De esta manera se cierra esa brecha que hay entre los derechos fundamentales de una persona adulta y una persona adolescente. ¿Por qué la persona adulta tiene derecho a no judicializar los casos en los que se ve involucrado y un adolescente no? Cuando de por sí la persona adolescente, nuestra niñez, adolescencia, debe estar más protegida. ¿Por qué? Porque en nuestra niñez y nuestra adolescencia, es que por naturaleza misma tenemos que proteger a nuestra niñez y nuestra adolescencia desde el hogar, desde la familia y desde el Estado. De alguna manera lo que había habido era una interpretación, porque lo que hubo fue una interpretación. La ley no decía que no podían los menores de edad, los niños adolescentes no podían entrar a una mediación, o sus casos, es decir, en la parte penal no podían tener una mediación. No había una estipulación como tal explícita en la ley. Se interpretó que aplicaba para adultos la mediación y el código lo que estableció fue la conciliación, el código de la niñez. ¿Ah? Pero es decir, ninguna de las dos prohibía explícitamente la mediación. Lo que sucede es, hay que aclarar que la codificación, es decir, el régimen jurídico para los adultos es uno, Código Procesal Penal, Código Penal. Pero para los adolescentes el régimen jurídico es el Código de la Niñez y Adolescencia. En el Código de la Niñez y la Adolescencia sí se establece la conciliación, como lo he señalado, pero solamente habiendo iniciado el proceso. En cambio, para los adultos no tiene que esperar a que se inicie el proceso penal, puede ir a mediar antes de iniciar el proceso penal. Y quiero ahí aclarar, porque podría tenderse a confundir sobre qué es la mediación y qué es la conciliación. Ok, si quiere, hacemos la pausa y hablamos de eso, la mediación y la conciliación, porque en un momento yo le iba a decir, bueno, conciliación es prácticamente mediar. Exacto. Lo que pasa es que hay una diferencia ahí que hacemos pausa en esta edición, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de la mediación previa penal para adolescentes con la directora de la directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, la doctora María Amanda Castellón Tífer. Ok, establecemos la diferencia entre la mediación y la conciliación. Yo le decía, parece que va más o menos en lo mismo, es decir, conciliar es buscar un punto medio, digamos, entre dos posiciones. Correcto. Que es básicamente lo que está buscando la mediación. Así pero se parecen, pero no son lo mismo. Pues son lo mismo en el sentido de que es el mismo procedimiento a seguir. La única diferencia que hay es que el conciliador o la persona conciliadora puede proponer soluciones a las partes que están en la conciliación, si ellas lo autorizan, lo consienten. En la mediación no. En un mediador o una persona mediadora no puede proponer soluciones, pero si durante una mediación las partes dicen de mutuo acuerdo, queremos que usted nos proponga proponer, no imponer, proponer una solución, entonces ya se vuelve un conciliador. Pero al final es el mismo procedimiento, esa es la única diferencia, eso es importante que las personas lo manejen, pues, ¿verdad? Y jamás un mediador o un conciliador puede imponer una solución a ningún conflicto, jamás, porque recuerden que la mediación es totalmente voluntaria, confidencial, que son las mayores ventajas que tienen estos procesos adecuados para solucionar o gestionar conflictos. Y en ese caso, en materia penal, está la mediación regulada, como les decía, mediación previa y durante el proceso. Para los adolescentes solamente está la conciliación dentro del proceso, pero ahora,
con ese acuerdo 637 del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, solamente las mediadoras y mediadores de la DIRAC están facultados para hacer mediación previa penal para los adolescentes, ¿ya? Con el propósito de que evitar la judicialización y que se vean involucrados y mayormente afectados y estigmatizados nuestros adolescentes. Esa es la importancia. La importancia también del enfoque restaurativo de esta mediación es humanizar más al proceso en el que se ven involucrados nuestros adolescentes. Recordemos que nuestros adolescentes, según la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña, que está reconocida en nuestra Constitución Política de Nicaragua, son sujetos de derecho, no objeto de derecho. Y si son sujetos de derecho, quiere decir que también son sujetos de garantía. Y al ser sujetos de derecho y de garantía, pues ellos también deben de tener ese derecho a acceder, por ejemplo, a la mediación para no judicializar sus casos. Eso es importante. Pero también hacer uso de la mediación con el enfoque restaurativo implica que es un proceso también educativo, porque en ese proceso de mediación, vea la importancia que tiene, tanto para la víctima como para esa persona adolescente de quien se señala, no se ha dicho que él es el responsable, pero de quien se señala ha infringido la ley, pueden a través de la comunicación, del diálogo, entender cuál ha sido la participación de cada uno, la afectación que ha tenido cada uno, y especialmente el adolescente comprender, por eso le digo que es educativo, es pedagógico también, que esta persona adolescente sepa que tiene que hacerse responsable de las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Pero la responsabilidad de los actos la va a asumir de una manera diferente que en un proceso judicial. Entrar a un proceso judicial desde ya se estigmatiza a ese joven queda marcado, esa persona joven queda marcada, ese adolescente queda marcado, porque ya tiene, por ejemplo, un récord policial, ya tiene un récord judicial, porque ahora ya no solo policial, también judicial. Eso le afecta en su vida, eso le afecta en su futuro, queda estigmatizado ante la sociedad misma, y entonces con la mediación se puede evitar todo eso. ¿Ha cometido un error? ¿Es responsable realmente de ese hecho calificado y tipificado por la ley? Puede que sí. Se asume esa responsabilidad porque realmente lo hizo, porque ese es uno de los requisitos en la mediación previa penal para adolescentes, es que si él reconoce, porque si no es el que ha cometido el hecho no tiene por qué estar en la mediación, más bien él va a buscar la manera de que se limpie su imagen, pues, de que no es el responsable. Pero si es el responsable, por ejemplo, del que ha sustraído un teléfono o que ha cometido el hecho, ¿verdad?, que establece la ley, que se haga responsable, que sea responsable. Y ahí entra un tema en la participación de la mediación, como es que si deben estar presentes o no papá y mamá o las personas tutoras durante la mediación. Claro, lo ideal es que papá y mamá o las personas tutoras estén ahí, porque son las responsables también de la educación, de la orientación de sus hijos, ¿verdad? O de a quien están tutoreando. Pero ¿qué sucede? A veces también hay adolescentes que carecen de ese acompañamiento y por la misma razón puede ser, porque habrán a lo mejor otras, es que ha cometido ese error, pues, ¿verdad? Ha infringido de alguna manera la ley. ¿Por qué? Porque no ha sido bien orientado, porque no ha tenido a alguien que lo encamine en la vida, que le dé un consejo, que lo eduque. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se cuestiona de que si puede hacer la mediación porque está solo, porque no tiene quien lo acompañe. Bueno, en principio, la ley, el Código de las Niñas y la Adolescencia y el mismo Código Penal establece que las personas adolescentes, una vez a partir de los 13 años, ya son imputables, es decir, pueden ser llevados a un proceso judicial, son responsables penales de sus actos. Y entonces, si sos responsable penal de un acto y podés incluso tener que asumir una responsabilidad, ya hablando en el plano jurídico, dentro de un proceso judicial, ¿no sería mejor que dentro de una mediación pudieras hacerte responsable de resarcir los daños causados
y no tener que estar participando en un proceso judicial. Entonces, claro que es mejor, por supuesto que es mejor para el mismo adolescente. Y entonces, si este adolescente puede ir a una mediación, hacerse responsable, entonces tiene que asumir ahí mismo igual las consecuencias del acto. Por ejemplo, si llega a un acuerdo de que le va a pagar el teléfono. Entonces dice la persona, pero si es que lo robó, a lo mejor es porque no tiene. No sabemos. Eso solamente se puede saber durante la mediación, pero yo le decía, una de las ventajas que tiene, que es la confidencialidad, es el hecho mismo que pueden dialogar, el hecho mismo de que la persona víctima le puede expresar su sentimiento de cómo se siente al haber sido afectada por esta persona, por este adolescente, y entonces el adolescente decirle, pues yo voy a buscar la manera de trabajar, porque muchas veces, nosotros la experiencia nos lo dice, la víctima le dice, si sos un chavalo, ¿qué estás haciendo? Vas a arruinar tu vida. La víctima aconseja a la persona adolescente que la ha afectado, porque somos seres humanos y somos comprensivos, y muchas veces se nos sale lo nato que es el ser madre, las mujeres, o cuando es hombre ser el padre, y entonces le decís, la mejor manera es que solucionemos este asunto a través de mediación, ¿verdad? Y que no tengas que verte involucrado en un proceso judicial y que no vuelvas a cometer este tipo de hechos, porque el que sale afectado sos vos, claro, además de ser afectada la persona víctima. Pero en estos casos es importante observar cómo, a pesar de que la víctima es la más afectada por la comisión de ese hecho, aún así es tan humana que le hace reflexionar al adolescente. Y entonces el proceso de mediación es importante porque es bien reflexivo, es educativo, los hace que piensen de que lo que han hecho no es correcto y que volverlo a hacer, ahora tienen una oportunidad con la mediación previa. Por ejemplo, el otro día yo estaba hablando de este tema en una videoconferencia y un joven dice, yo hice una mediación porque yo iba conduciendo un vehículo, un accidente que yo no esperaba tener un accidente ni lastimar a nadie, y en una mediación pude resolver una mediación previa, no entré al proceso judicial, pero yo no tenía ni idea en ese momento que esto era un servicio novedoso de la DIRAC, que era nuevo. Es decir, si ese servicio no hubiera existido en ese momento, eso ocurrió aquí en Managua, entonces quiere decir que hubiera tenido que entrar al proceso judicial, y era un muchacho estudiante universitario. ¿Cómo no hubiera marcado a este joven entrar a un proceso judicial? Entonces vemos ahí la importancia ahora de la mediación previa penal para adolescentes y la sabia decisión del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que está bien cimentada, bien fundamentada en la Constitución política, pero además de lo que establecen los derechos fundamentales en nuestra Constitución, a través de los convenios y instrumentos internacionales que Nicaragua ha suscrito. Con solo mencionar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña, eso es más que suficiente. Ok, la verdad es que puede resultar cualquier cantidad de soluciones a una mediación. Es decir, desde no acuerdo, ¿va?, hasta cualquier cantidad de acuerdos, de acuerdo a cada caso, de acuerdo a lo que ocurre. ¿Varía en algo llegar a un acuerdo con un menor de edad sin que haya un adulto responsable de él? Bueno, como le decía, lo ideal es que siempre esté acompañado. Y si tiene un abogado que le asista, perfecto. Ese es un derecho fundamental. Aunque normalmente en una mediación no hay abogado. Pero bien pueden acompañarse. Eso es importante que toda la ciudadanía lo sepa. El derecho a la defensa es un derecho, lo acabo de decir, fundamental. Entonces vos te podés acompañar en una mediación. Lo que pasa, como les dije, que el rol del abogado es distinto al rol de la persona ya protagonista de la mediación, pero sí se pueden acompañar. Es decir, el abogado lo asesora, sí, no necesariamente participa de la mediación. No, porque no es él el que está involucrado en el conflicto, él lo que va a velar es por el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas. Esa es su función como profesional del derecho. Pero, por ejemplo, un adolescente, porque ¿cuándo procede la mediación previa penal? Cuando es a partir de los 13 años a los 18 años no cumplidos.
demostrados. Tiene que acompañar, por ejemplo, su cédula o un documento que acredite la edad que tiene. Y si no logra acreditar esa edad, porque eso es importante también que la ciudadanía sepa, pues la ley ya establece, el Código de la Niñez y Adolescencia, que se debe presumir que es adolescente. Claro, el mediador lo queda viendo y va a saber si es adolescente. Si me ve a mí no va a pensar que yo soy adolescente. Con solo ver a un chavalo más o menos la edad, vos decís, sí, este muchacho está entre los 17 y 18 años, o entre los 13 y 18 años. Pero entonces, volviendo al tema del acompañamiento, lo ideal es que esté con papá, mamá o el tutor. Pero en el caso que no estuviera, ¿verdad? Y el nivel de desarrollo, porque conversando con él a través de la comunicación, del diálogo, se va midiendo, ¿verdad?, a dónde está el desarrollo que tiene esta persona adolescente, y eso va a poder determinar también que puede hacerse responsable de resarcir los daños causados. ¿Cuál es el problema? Que a veces cuando llegan, aunque lleguen con papá y mamá quieren hacerse responsables. Yo voy a pagar el celular. Esto no se trata de que papá y mamá paguen el celular. Está bien que lo acompañen, que estén ahí con él, que lo apoyen, eso es correcto, porque ese es el deber nuestro, de los padres y la madre. Pero darle el acompañamiento y orientación, pero también dejarlo que se haga responsable. Sí. Cometiste este hecho, si fueras un proceso judicial, ¿quién es el que asumiría la sanción? No es papá ni mamá, es el adolescente, ¿verdad? En una mediación, igual que asuma la responsabilidad, porque de esa manera va a crecer más como persona, se va a dar cuenta realmente de que cometió un error y que eso le va a costar muy caro en su vida, en su desarrollo integral como persona y en el futuro. Así es que, aunque esté con papá y mamá, que él esté claro de que debe asumir las consecuencias de los actos cometidos. Sí, hasta ahí correcto, pero digo, es decir, tiene valor, realmente valor ese compromiso de ese menor de edad, tiene valor total. Sí, es decir, y puede llevarse a juicio en el caso de un incumplimiento. Claro, ahí vamos a lo que es los efectos de los acuerdos. Ok, vamos a hacer la pausa entonces, regresamos en breve. Conversamos con la doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos DIRAC. Seguimos sumando vigores en Extra Plus con la doctora María Amanda Castellón Tiffer. Estamos conversando, ella es la directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos DIRAC. Hablamos acerca de la mediación previa penal para adolescentes. ¿Hasta qué nivel? Antes que hablemos, habíamos dicho que íbamos a hablar acerca de los efectos que puede tener el resultado de la mediación. Pero antes de esto, ¿hasta qué nivel de penalidad se puede mediar? Porque es decir, a ver, no sé, pues robé un teléfono, entonces ese es un delito, entiendo yo, hasta menor, lo tienen considerado como delito menor. Pero maté a mi esposa, es decir, no voy a ir a mediar con la familia de mi esposa, o la familia de mi esposa no va a querer mediar conmigo tampoco por este asunto, además que ahí ya es poco lo que hay para resarcir. Sí, efectivamente estamos ya abordando el tema de en qué tipos penales procede la mediación. Entonces, en los delitos menos graves, es decir, que tienen una penalidad menor a 5 años de prisión, ¿ya? Cuando es menor a 5 años, la pena o la sanción puede mediar. Pero también hay tipos penales que la sanción puede ser mayor, pero que tengan que ver únicamente con el patrimonio. Entonces ahí no es por la sanción, sino porque como es patrimonial se puede. Pero ya cuando atenta contra la integridad de la persona física, mental y además contra la persona misma, la vida de la persona, ahí ya no se puede mediar en esos casos. No pueden mediar ni las personas adultas ni las personas adolescentes. Es el mismo tratamiento, son los mismos tipos penales. Por ejemplo, tenencia de drogas, todo lo que tenga que ver con estupefacientes, nada de eso se puede mediar. Tampoco se puede mediar cuando hay violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes, tampoco se puede mediar.
en crímenes como eso que usted me está mencionando, ¿verdad? Tampoco, porque ya cuando es privar la vida de la persona. Pero, por ejemplo, hablando de la privación de la vida de la persona, puede ocurrir, le mencionaba el caso de un accidente de tránsito. Sí. En un accidente de tránsito pueden resultar daños materiales, pueden también resultar daños a la persona, a la integridad física de la persona, como lesiones, pero también puede haber la pérdida de la vida. Pero recordemos que estos son delitos imprudentes en los que la persona no tenía la intención, como ocurre, por ejemplo, con un asesinato, con un homicidio, que es distinto. Entonces, en esos casos sí, por ejemplo, en el accidente de tránsito puede, al igual que los adultos, también pueden mediar las personas adolescentes. Ya, ahí lo que yo explico siempre es porque la persona dice, ¿cómo vas a ir? La vida de un ser humano no tiene precio. Es que nadie media la vida, el costo de la vida de un ser humano. Es incuantificable. Sí. Cuando se dice lo contrario, se dice, ¿cómo vas a pedir algo si no vale 20 pesos, no vale 1,000 pesos, no vale $1,000? No, no es eso. ¿Ya? Es resarcir los daños causados, pero no por el valor de la vida de la persona. Eso es que ni debería de mencionarse siquiera, simplemente. Sí, eso es no se puede. Innegociable totalmente. Eso no puede ser posible. Pero, por ejemplo, unas lesiones, ¿cuánto es lo que vos decís? Y perdés una mano, un órgano, qué sé yo. Vos decís, ¿le podés poner precio también? Y si hablamos en el Código del Trabajo, tiene un valor, pero es solo para el resarcimiento, ya. Pero no es una cosa porque realmente tenga un valor monetario, no lo es, cuantificable no lo es. Sí. Ya, entonces se puede. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, esta persona adolescente no cumple con el acuerdo, ¿verdad? No cumple con el acuerdo, con aquella responsabilidad que asumió de resarcir un daño, que también puede ser, el resarcimiento de un daño puede ser a través de una cantidad de dinero, puede ser también con la devolución de un objeto, puede ser también con cantidad de dinero porque va a necesitar para ir a un médico, o puede ser también incluso hasta una responsabilidad que tenga que ver actitudinal con la persona misma, no llegar a seguir asediando a la persona. O sea, hay diferentes tipos de acuerdos a los que puede llegar, como usted bien lo mencionaba. Cuando en el acuerdo se establece la responsabilidad sobre determinada obligación, se tiene que fijar un plazo, a menos que en el acto mismo de la mediación se cumpla con la responsabilidad. Por ejemplo, le dice, bueno, me quebraste la puerta. Usted me decía el caso de que un adolescente patea la puerta, la quiebra, ¿verdad? Entonces la persona dice, yo quiero que me pagues lo que cuesta la puerta, el marco de la puerta, la instalación de la puerta, ¿verdad? Entonces vale 2,000 córdobas, un ejemplo. Y entonces en el acto mismo se cumple, entonces ya no necesita establecer ningún plazo porque ahí se cierra el asunto. Pero cuando le dice, yo solo puedo pagar, pero eso sí, ya usted sabe que yo no trabajo, pero voy a ver cómo voy a empezar a trabajar y se lo va a pagar en abono. Dice que le va a pagar en un mes, ¿verdad? En 2 cuotas quincenales. Entonces, ese plazo que se establece, ¿verdad? Queda allí en el acuerdo, pero todo acuerdo, quiero que todos queden claros, que todo acuerdo al que asume el adolescente es homologado por la fiscalía, es decir, hay un control de legalidad. La fiscalía se le tiene que remitir ese acuerdo para que él haga el control de legalidad, es decir, es una homologación, y una vez que él dice, sí, esto está dentro de los límites legales, ¿verdad? Es un delito que se puede mediar, la persona adolescente es dentro de los 13, los 18 años no cumplidos, entonces manda ese acuerdo, lo remite al juzgado de distrito penal de adolescentes para que lo inscriban en un libro de mediación. Si se vence el plazo, por ejemplo, del mes para el pago de esa responsabilidad que asumió y no lo cumplió, ¿qué hace la víctima? Va y le dice al juez, no cumplió, ¿verdad? Entonces inician el proceso penal. ¿Ya? Y ahí ya no hay ni mediación ahí ni conciliación. Ya no hay en ese momento. Puede suceder que iniciándose el proceso, ya se inicia el proceso, entonces el muchacho lo van a tener que enjuiciar,
Recuerde que yo le hablé que hay una conciliación dentro del proceso judicial, entonces puede hacer uso de la conciliación, pero ahí depende siempre de la voluntad de la víctima, porque siempre la mediación, conciliación es voluntario. Sí, tiene que ser de las dos partes. Es voluntario. Tiene que haber mutuo consentimiento de las dos partes. Pero ¿qué sucede? Si se inicia el proceso judicial y la persona, por eso es que por el incumplimiento del acuerdo es que se tuvo que entrar al proceso judicial, todavía tiene la oportunidad de la conciliación. Eso no está prohibido. Es una oportunidad más, por eso le hablo yo del principio de oportunidad que establece la ley. Que la persona víctima ya no quiera por el incumplimiento, porque dice, no, este es un irresponsable, no cumple, ¿verdad? Con lo que él asumió, está en todo su derecho de no hacer conciliación. Está en todo su derecho. Nadie lo puede obligar. Pero si quiere hacerlo porque, por ejemplo, el chavalo le dice, el adolescente, yo no cumplí por X y tales razones, le justifica, ¿ya? Entonces, y aquel tiene la voluntad, la víctima, pueden hacer una conciliación, pero eso es voluntario, ¿ya? Así que todavía ese adolescente tiene oportunidad, nada más que ahora ya entró un proceso judicial, y bueno, tendrá sus repercusiones como persona y para su futuro, definitivamente así es. Sí, ya decíamos, ¿Ya? por lo menos queda con un récord policial ya marcado, un récord judicial ya marcado. Aunque en la conciliación se resuelva el problema. Aunque en la conciliación se resuelva. Es decir, ya un juicio fue abierto por una causa contra esta persona. Así es. Y ahí a la conciliación la realiza la autoridad judicial, ¿ya? Igual tienen que estar presentes o no tienen que estar presentes los papás, porque a veces hay chavalos que no tienen a nadie que vea por ellos, porque esa es una realidad. Esa es una realidad. Hay chavalos que no tienen quien se haga cargo de ellos, ¿verdad? Pero ahí entra, pero le decía, en la mediación o en la conciliación, sea que el mediador o el juez, que es el conciliador, tiene el deber de explicarle la trascendencia que tiene la mediación o la conciliación, lo importante que es para este adolescente, para evitar la estigmatización o para la víctima la revictimización. Pero más allá de eso es que tiene que comprender, es educarlo, porque los procesos judiciales, si en el caso de lo penal tienen un fin de reeducar a la persona adulta, conste y más a un adolescente que esté en una etapa tan difícil como es la adolescencia y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que darle un tratamiento especializado y es que la Constitución lo establece, las convenciones internacionales, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es ley en Nicaragua. Sí. Entonces nosotros tenemos el deber de orientar a ese adolescente, a ese niño, a esa persona, ¿verdad? Y lógicamente, sí, aunque yo quiero volver a ese tema del papá y la mamá, que aunque esté ahí, que papá y mamá no diga yo pago por él. No es responsabilizar al papá y a la mamá, no, es decir, no lo es. Es que al volverse ya sujetos de derecho, adquieren también responsabilidades y tienen que cumplir con sus responsabilidades. Sí, y además que ese es el deber nuestro, irlos educando y saber ya a partir de qué edad usted tiene que irse haciendo, uno lo va educando al niño, usted no puede hacerle eso a su amiguita, a su compañerito, a la otra persona, sea amigo o no sea amigo, usted no le puede pegar, usted no lo puede ofender, uno va educándolo, lo va orientando, ¿ya? Entonces, eso es igual, va a ocurrir en estos casos que se ven involucrados, en casos en los que lo han sido señalados de infringir la ley, con mayor razón por las repercusiones que va a tener para su futuro. Así que yo creo que la mediación previa penal, ahora que podemos nosotros realizarla, todos los adolescentes que sepan que pueden hacer uso de la mediación, es un derecho que tienen, y lo pueden ejercer plenamente, pero ante los mediadores y mediadoras de la DIRAC. Si lo hacen ante cualquier otra persona que no esté facultada, que no es de la DIRAC, es nulo ese acuerdo, no tiene ninguna trascendencia legal, porque solamente nuestros mediadores están facultados. Y en ese sentido nosotros, por ejemplo, empezamos a pilotar este proyecto a partir de noviembre de 2018. Yo quería hacer referencia a unos datos estadísticos. Si quiere, vamos a dejar un poquito la estadística para la siguiente parte.
Las mediaciones normalmente es la víctima la que pide la mediación. Eso ocurre, digamos, la mayoría de las veces, ¿no? Es raro de que ambas partes lleguen y digan, mira, venimos aquí porque la verdad es que ya no encontramos una solución a esto, entonces para que vos nos ayudes a componer las cosas, ¿no? Eso es la menor cantidad de veces que ocurre, ¿no? ¿Puede un menor de edad pedir una mediación? Perfectamente, le digo que es un derecho, ya, siempre y cuando esté en ese rango de los 13 a los 18 años no cumplidos. ¿Qué sucede? Que cuando son denunciados, ¿verdad?, ante la policía hace un proceso investigativo, emite un informe, y en ese informe, ¿qué señala? ¿Cuáles son los hechos, los supuestos hechos, ¿verdad?, en los que se ha visto involucrada esta persona? Pero también señala si es mediable o no, y promueve ante las mismas personas que están en el conflicto la mediación. Les dice, si bien esto se va a ver en un proceso judicial, ustedes también pueden hacer uso de la mediación, y en este caso, la DIRAC tiene sedes, por ejemplo, aquí en Managua, en todos los distritos y delegaciones de la policía, y ahí los remiten a la DIRAC si tienen la voluntad de mediar. Ya ha habido casos que la víctima no quiere mediar, o que el adolescente no quiere mediar, porque dice yo no soy responsable de ese acto, porque voy a ir a mediar sobre algo que no, y está en todo derecho. Entonces lo remiten a la DIRAC para que hagan, pero siempre aún que lo remitan es voluntario. Cuando la gente piensa que porque lo remite la policía es porque tiene que hacer mediación, no. Lo único es que le está promoviendo el uso de la mediación. Ya una vez que llegan a la DIRAC, también es importante recordar que los mediadores, cuando están haciendo la mediación, que inicia, ¿verdad?, en su parte introductoria, cuando permite que las personas vayan contando su versión de la situación, se pueden dar cuenta que los hechos son distintos a lo mejor a lo informe enviado, porque las personas ya cuando se ven con el mediador, con la confianza que tienen de que es confidencial, porque el mediador no le puede decir a nadie lo que se conversó allí, ni el abogado, ni las partes, ninguno de ellos puede salir diciendo nada, y si lo dicen, no se puede tener en contra de ninguno de ellos porque es confidencial. Entonces ellos platican, y ahí se puede dar cuenta un mediador, por ejemplo, si ese hecho realmente es mediable o no. Ya nos ha ocurrido casos que los hechos planteados por las partes no son mediables, y el mediador detiene la mediación y le dice, esto ya no lo puedo yo atender. Eso ocurre. O a lo mejor es un hecho de menor gravedad aún al que se había planteado. Sí. ¿Ya? Pero eso ocurre de la plática, de la conversación, del diálogo que hay entre la persona adolescente y la víctima. Eso es importante y el mediador lo toma mucho en cuenta. Y como le decía, tiene que ver efectivamente si se trata de una persona adolescente para darle el tratamiento de una mediación previa penal para adolescentes, que es distinto con el de los adultos. ¿Ya? Entonces, ahí vemos nosotros la importancia de la promoción de la mediación en las delegaciones y distritos policiales, ¿verdad? Para que ellos puedan acceder a recurrir o hacer uso de la mediación como un derecho. Ok, desde el 2018 está esta disposición ya de trabajar la mediación previa penal para adolescentes. Vamos a hablar de las cifras, ¿no? Antes hacemos una pausa, estamos sumando vigores. Conversamos con la doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos DIRAC, acerca de la mediación previa penal para adolescentes. Miraba hay un informativo que me imagino que está disponible en todas las delegaciones de la DIRAC, ¿no? Que explica de qué se trata esta mediación. Y menciona la mediación con detención y la mediación sin detención, ¿no? Con detención es cuando ya se ha ido a la policía y la policía fue a buscar a ese adolescente y lo llevó y plantea la oportunidad de mediar.
O fue infraganti. O fue infraganti, puedes decir, lo agarraron con las manos en la masa, ¿verdad? Así es. Sí, ¿ven? Cuando ocurre sin detención es, supongo yo, cuando lo que decíamos, el caso me rompió la puerta este muchacho. Entonces yo quiero que me componga el asunto, ¿no? Es decir, no quiero llevar el caso mucho más allá. Así es. ¿No? Por ahí, ¿qué es lo que más ocurre en estos casos? Es decir, ¿con o sin detención? Sin detención, ¿verdad? Y en esos casos, claro, la persona pone la denuncia en la policía, hace la investigación, como le decía, un proceso de investigación, luego hace un informe y como no está detenida la persona adolescente, primero le promueve la mediación ante la víctima. Le dice, mire, este es un hecho, ¿verdad?, que puede llegar a un proceso judicial, pero también pueden mediar. Si usted está de acuerdo, le enviaremos una citatoria a la persona adolescente para ver si viene voluntariamente a hacer una mediación. ¿Ya? Y eso hacen, pues. Entonces, si la víctima acepta, se le envía, la policía le lleva una citatoria para que lleguen a mediar. Y ocurre que llegan a mediar. Y o bien puede que no asistan y entonces continúa el proceso investigativo, todo el proceso de la policía, lo llevan para la acusación a la fiscalía y posteriormente que va a iniciar el proceso judicial. Eso es así en todos los lugares, ¿verdad? Pero en el caso asisten a la mediación. No hemos tenido un alto índice de casos que hemos conocido, pero sí hay algunos datos estadísticos que son importantes, como le había mencionado. Por ejemplo, estamos nosotros, lo hemos trabajado como un proyecto piloto desde el 18 de noviembre hasta el año pasado. Ya este año estamos en un proceso de capacitación para ampliar el servicio a nivel nacional en los lugares donde tengamos presencia. Hasta el año 2020, nosotros tuvimos, por ejemplo, hasta el 15 de febrero, les voy a dar un dato global, hasta el 15 de febrero de este año, 419 solicitudes de mediación previa penal para adolescentes acá en Managua y en sus municipios, departamento de Managua y sus municipios. Y de esas 419 solicitudes, 399 mediaciones se han realizado. ¿Ya? 399 mediaciones. Y de estas, 351 acuerdos han logrado las partes en conflicto, es decir, un 88% de las mediaciones han logrado acuerdos. Mayoritariamente es en las faltas, es decir, son delitos, las faltas son tipo penales menores, ¿verdad? Y por ejemplo, si hay un robo, dice la gente, se puede mediar eso siempre y cuando no haya atentado contra la integridad física, no haya intimidación a la persona, no se puede. ¿Ya? Una lesión leve, se puede, leve, pero para eso se requiere un dictamen médico legal, porque solo el médico legal él puede decir si es leve o no es leve. Claro. Eso no lo puede determinar un mediador. Sí. ¿Ya? Entonces, el mediador exige ese dictamen médico legal, porque si le dice, no, si esto es leve, no, hasta que traigan la constancia, ¿verdad?, del dictamen médico legal, eso se puede tener como tal. En esos casos es en que se ha hecho mediaciones, ¿verdad? Asedio en la falta es el mayor número, es en el asedio, es decir, en esos casos, por ejemplo, también en los casos que usted planteaba, ¿verdad?, donde los chavalos tal vez con ese ímpetu que tiene la juventud, ¿verdad?, de que puede hacer todo lo que quiere y que no es así, se ven involucrados en estos casos y entonces ellos logran acuerdos, por ejemplo, de pagar los daños y perjuicios ocasionados. Tal vez no son grandes cantidades, pero tienen que establecerse los plazos. El plazo es importante que se establezca en una mediación a los efectos de el cumplimiento, porque si no se cumple en el plazo dado la obligación determinada, ¿verdad?, entonces prosigue, se da la continuidad del proceso judicial pleno. ¿Ya? Y eso es importante que todas las personas sepan, porque cuando hacen una mediación y a los mediadores se les exige, debe de haber un plazo entre las partes y no puede ser un plazo, por ejemplo,
de que va a ser 2, 3 años, tampoco es así. Porque no sé si usted ha oído decir, dice, bueno, yo voy a pagar de chelín en chelín, pero no es tampoco de chelín en chelín porque no es una burla a las personas, esto conlleva mucha responsabilidad en las personas. Entonces, en esos casos hay que establecer el plazo y hay que tener mucho cuidado de ver un plazo que realmente la persona pueda cumplir, ¿ya? Y que en ese plazo, en el caso de que se incumpla, no tenga que ser un año después que va a iniciar el proceso judicial, porque entonces, ¿qué sentido tendría? ¿Verdad? ¿Qué sentido tendría para la víctima? Sería claro, como ser revictimizada otra vez. Sí. No es así. Entonces, eso se valora también y en eso tiene una gran participación la víctima, porque la víctima está clara de si esta persona a veces son conocidas, las personas adolescentes que han supuestamente infringido la ley, y que saben las víctimas cuáles son las condiciones que tienen, que si pueden o no pueden cumplir. Entonces ellos también tienen una alta participación no en la redacción, pues en la redacción también, sino más bien en cuál es la obligación que se va a asumir. Si ve la víctima que lo va a cumplir, voluntariamente acepta, pero cuando ve que no va a cumplir, mejor dice, mejor no quiero acuerdo. Ya, eso es muy importante porque el diálogo es lo que le decía, cuando uno dialoga, pero de manera asertiva, escuchando realmente lo que le pasa a las personas y principalmente sabiendo de que se está actuando con lealtad, de buena fe, porque eso es importante en una mediación. Cuando llegas a una mediación no para evadir las responsabilidades, la mediación no es para crear impunidad tampoco, la mediación es para gestionar conflictos de una manera humana, de una manera distinta a la del proceso judicial. En el proceso judicial se gestiona el conflicto pero imponiendo una sanción por la autoridad judicial, y en estos casos porque es que una autoridad tiene, ya lo decimos, una autoridad, lo impone, es ante eso, ante la falta de que las personas se puedan entender por sí mismas, que puedan resolverlo por ellas mismas. Entonces es una gran oportunidad la mediación, pero no es para crear impunidad, eso quiero que quede claro, no es para crear impunidad. Sí. ¿Ya? Sí. Ok. No vuelve el tiempo, ya prácticamente Sí. ya me dijeron que estamos listos. Solamente quiero preguntarle, delitos contra las mujeres, ¿verdad? Porque usted mencionaba, por ejemplo, el asedio, y me parece que esos que andan detrás de las muchachas y que no solamente la piropean, sino que quieren más. Eso es acoso. Un tipo de asedio al final de cuentas, ¿no? No, a las cosas hay que ponerle el nombre correcto. Y la ley es clara y tenemos una ley 779, integral contra la violencia hacia la mujer, en donde se establecen los tipos de violencia, ¿verdad? Y en esos casos sí hay mediación, pero ¿qué es lo que sucede? Que la mediación, en los casos que están establecidos, lo hacen los fiscales, ¿ya? Y los fiscales en esos casos que hay mediación en los delitos de violencia hacia la mujer, no están comprendidos para los adolescentes. ¿Por qué? Porque acuérdese que el fiscal no está autorizado para hacer mediación con adolescentes, solamente los mediadores de la DIRAC. Entonces nuestros mediadores tienen que tener mucho cuidado, tan claros de en qué casos pueden mediar y en cuáles no, ¿verdad? Entonces en esos casos no se va a mediar. Claro que es diferente si fuera una ofensa que entre dentro de lo que son las faltas, ¿ya? Pero si ya se trata, por ejemplo, de una lesión y es en violencia hacia la mujer, eso es diferente. Okay. ¿Ya? Y el asedio, fíjese que yo lo comprendo cuando usted dice que el asedio pudiera ser un símil, pero no lo es, no lo es. En el caso de la violencia de la mujer, eso es acoso. ¿Ya? Es un acoso y a eso está establecido en la ley. ¿Y cuál es el tratamiento que se le va a dar? Y no puede dársele otro tratamiento, porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se empieza a crear unos precedentes errados y eso provoca falta de una protección especial a la mujer. Como también los niños y adolescentes tienen una protección especial, ya le decía, que aunque sea un adolescente, pero el delito cometido supuestamente se trata de un hecho de violencia sexual hacia un niño, un adolescente, solo porque es otro chavalo, no, eso no se medie. Eso va a un proceso judicial penal, porque es algo muy grave, igual como ocurre con los delitos hacia la mujer. Ok. Empezaron ya las
capacitaciones para que el personal de la DIRAC a nivel nacional pueda atender este tipo de mediación. ¿Cuándo va a estar disponible o ya está disponible esta mediación en todo el país? A partir de mayo. A partir de mayo. Sí, a partir de mayo, porque nosotros los ciclos de capacitaciones los cerramos en abril. Incluso se está capacitando en Costa Caribe Norte y Sur, a pesar de que no tenemos mediador penal, es cierto, en la Costa Caribe Sur y Norte y en Ciuna. Pero esperamos que para mayo ya nosotros podamos tener mediadores penales en aquellas localidades, pero ya estamos preparando a las personas, ¿verdad? Tenemos mediadores civiles. Que de presentárseles algún caso, como todos son profesionales del derecho, están en la capacidad de poder atender este tipo de mediaciones previas penales, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros estamos capacitando no solamente a los mediadores, también a los que son los policías de auxilio judicial, a los fiscales, a los defensores públicos de cada una de las localidades. Quiero resaltar ahí la coordinación interinstitucional que ha habido de parte de la DIRAC con todas estas instituciones que son actores clave, ¿verdad?, para la implementación de esta mediación previa penal para adolescentes. Hemos tenido todo el apoyo todo el tiempo desde que se aprobó el acuerdo 637 por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Esto nos ha permitido nosotros echar a andar este proyecto, este servicio de la DIRAC, y que vaya teniendo el éxito. Y claro, seguimos preparando a nuestros mediadores siempre con el propósito, porque esa es la visión que nosotros tenemos, tener mediadoras y mediadores calificados para prestar un servicio con la calidez y la calidad que merece nuestra población. Bueno, quiero agradecerle, doctora, que haya estado contándonos sobre esta novedad, realmente, es decir, 2 años de proyecto piloto, pues, ¿no? Es decir, y ahora ya para implementarse en todo el país. Quiero agradecerle esta platicada, ¿ya? Y a ver cuándo volvemos a platicar. Bueno. Siempre es importante conocer. Ya ve que aquí hay cosas que hemos dicho que no hemos dicho en programas anteriores, ¿no? Sí. Sobre la mediación, la conciliación, y otras formas de resolución alterna de conflicto. Y yo también agradecerles por este espacio, ¿verdad? Realmente es también educativo porque podemos transmitir esta información que tanto necesita la población para conocer de los métodos alternos de solución de conflicto, en especial la mediación y la conciliación. Cómo no, gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Seguimos sumando vigores.